Señores, ya está conectado nuestra segunda entrevista de la noche, Felipe Chapman, quien es economista. Muy buenas noches. Puede encender su micrófono. Buenas noches, ¿cómo están? No lo Buenas vemos, don noches. Felipe. Ahora Ahora sí, sí lo ahora vemos. sí, ahora sí. Buenas noches, Felipe. Qué gusto verlo nuevamente. Igualmente, gracias. Dame Pero un nuevamente, Sí, segundo. nuevamente. está estrenando aquí en la tarde, porque ya has visto en la tarde. No, la tarde no, la tarde es la primera vez que tenemos Primera aquí vez, a ¿no? don Que viene Felipe Felipe a este programa en la tarde. ¿Perdón? Primera Disculpe. vez, en primera la vez que tarde. está en la tarde aquí en este programa. Sí, y la otra vez el Profe, mañanero. decidimos invitar a Felipe Chapman y le voy a pedir a Melissa que nos ayude con la imagen, porque tras los hechos acontecidos en las semanas anteriores en el país, la mesa de diálogo, el debate ideológico, el debate del modelo económico del país y bueno, y los carteles que aparecieron en las calles la semana pasada, esta semana en esta jornada, don Felipe Chapman hizo una publicación, una pregunta, un comentario, un análisis en su cuenta de la red social Twitter, a la que nos gustaría poder ahondar un poco más. Vimos un par de respuestas que le llegaban, también vimos que nuestro compañero Eric Martínez lo comentó, lo retuiteó, lo compartió, y por eso agarramos esta fotografía de la cuenta de Twitter de Felipe Chapman para poder observarla. Voy a empezar a leer el tweet mientras Melissa lo va recogiendo para poder compartirlo y ustedes lo puedan ver en sus pantallas. Don Felipe puso: muy valioso el debate del modelo económico del país que queremos, entendido su alcance económico, político y social, que difícilmente pueden divorciarse. Y preguntó: ¿qué modelo de país, uno solo para simplificar, podría ser un ejemplo de inspiración para Panamá? Y la respuesta de Felipe Chapman fue: a mí me gusta Nueva Zelanda. Leo. Puso otro tweet, perdón, unas 4 horas más tarde. Hice una pregunta muy sencilla. Mencioné un país, nada más, una sola palabra. ¿Qué piensa puede ser en un buen ejemplo de inspiración o de modelo para Panamá? Y dice: de cada 5 respuestas, 4 más no respondió y escribió cualquier cosa otra menos lo preguntado. Es decir, don Felipe Chapman hizo la pregunta y seguramente recibió ataques, comentarios y nadie le dio su respuesta. Y es por eso que quise poder arrancar esta entrevista con esta imagen. Aquí está la foto del tweet que subió en esta jornada para poder entender un poco más y intentar desarrollar un poco más la idea, don Felipe. ¿Sabes qué? Bueno, muchas gracias y un gusto estar con ustedes, amigos desde hace mucho tiempo, de larga data. ¿Sabes qué? Más que los ataques, Leonardo, que los ataques uno ya está acostumbrado, ¿me decía o no, Edwin? Eso ya es, Sí, se vive con eso. eso es lo de menos. Lo que me preocupó es como dicen hoy en día, el ADD, ¿no? La falta de desenfoque. Que tú preguntas cuál es la temperatura y te contestan: a mí me gusta comer patacones. Es decir, yo no sé si es un reflejo disléxico de nuestra sociedad, es un reflejo tal vez de nuestra capacidad de lectura comprensiva, no es un reflejo de la capacidad de nosotros de debatir desde un punto de vista de un debate enriquecedor, de que nos agregue valor a la sociedad, o simplemente discutimos por discutir y estamos perdiendo el tiempo. Bueno, pues si queremos perder el tiempo, lo perdemos, pues. Y cada quien hace con su vida lo que quiere. Por eso yo puse el tema curioso. Pero bueno, aparte de eso, yo sí, y lo traté de hacer de la forma más sencilla que se me ocurría, porque imagínate las respuestas que yo recibí donde yo nomás preguntaba: más deme un país, nada más para tener un referente, Esa no queremos compartirla, don Felipe. y recibía un ensayo en el mejor de los casos, una poesía o una respuesta inteligible, ¿no? Si yo hubiera preguntado: descríbame el modelo de país que usted desearía, imagínate, ahí no hubieran contestado 10 páginas, que es una pregunta válida, por supuesto que lo es, no para Twitter, es para otro foro. Y fíjate que yo y tanto Edwin como Leonardo, que tantos años de conocernos, saben que yo siempre soy de pensar con el vaso medio lleno.
Yo a raíz de toda esta crisis analizo las oportunidades y el aprendizaje que nos está dejando. Creo que se lo comenté a Edwin, me parece una reflexión que me encanta de Winston Churchill, que dice que nunca debemos dejar que una crisis se desperdicie. Textualmente en inglés decía, never let a crisis go to waste, que me parecía genial. Y si de esta crisis en la cual probablemente vamos a sufrir tanto o más que la pandemia desde un punto de vista económico y humano, de la pandemia yo creo que sacamos muchísimos aprendizajes. Si no sacamos aprendizajes y cosas que nos puedan dar un mejor Panamá, y entonces la crisis se perdió. Y simplemente nos quedamos con las consecuencias, sin los beneficios de un posible aprendizaje o reflexión de ello. ¿Qué es lo que yo veo positivo de todo esto? Uno, que problemas que ustedes saben que en radio los discutimos por una década, por mencionar algo, problemas que nadie nos ponía atención, ya finalmente yo creo que hay un consenso en la sociedad de muchos de los problemas que por años hemos querido ignorar. Ahora bien, estamos confundiendo lo coyuntural con lo estructural. Lo coyuntural, es decir, tenemos fiebre y simplemente vamos a atacar la fiebre con acetaminofén, sin realmente querer identificar que la fiebre es porque tenemos una infección grave que nos puede causar una septicemia. Y si no atacamos la fuente de la infección, el acetaminofén o el Panadol, Tylenol, como le quieran llamar, o la aspirina, no va a curar la infección. Y podemos morir de ella. Ese es el ejemplo que quiero. Entonces, todas estas medidas que se están discutiendo en la mesa del diálogo son el acetaminofén. Nos van a quitar el dolor a corto plazo, pero no van a curar la infección. ¿Por qué? Porque no veo suficiente ánimo para estudiar clínicamente al paciente enfermo para encontrar cuál es la fuente de la infección. Les voy a dar un solo ejemplo. Coincide que nosotros en Indesa hemos estado estudiando el mercado de medicamentos. Llevamos aproximadamente 4 o 5 meses estudiándolo. Y hoy, después de todo ese tiempo invertido, yo no me atrevo a darles una recomendación de qué es lo que hay que hacer. Tengo bastante más claro que hace un año de cuáles son los problemas. Los resultados los sabíamos, pero cuáles son las fuentes de los problemas. Ese es el nivel de complejidad, nada más para mencionar un tema. Yo no he visto a nadie en la mesa del diálogo que apunte, fíjense lo que dicen, y hablan, la gente habla con este dominio sin mostrar ninguna evidencia. Es que el problema es un oligopolio. Ok, vamos a discutir qué es un oligopolio. Hay un cartel de precios, vamos a demostrarlo. Si lo hay que sancionarlo porque es violatorio de la ley. Dice, es que el margen de intermediación es muy alto. Perfecto. ¿Cuál es ese margen de intermediación? Comparémoslo con otros países. ¿Es excesivo o no es excesivo? Hay un exceso de rentabilidad de las empresas. Perfecto, hablemos. ¿Cuál es la rentabilidad sobre ese patrimonio? ¿Es excesivo o no es excesivo? Nadie quiere hablar de esas cosas. Entonces terminamos hablando del modelo. Y ahí a lo que voy es, bueno, ahora mismo tenemos una crisis, hay que apagar el fuego, eso es coyuntural. Esa mesa no es la más indicada para debatir el modelo de un país. Primero que todos los panameños tienen derecho a emitir una opinión sobre el modelo de un país en el cual quieren vivir. Y el modelo no simplemente son unas reglas económicas. El modelo de un país abarca lo político, lo social y lo económico, por supuesto. Y en un país, si creemos en la democracia y no en una imposición autoritaria, como China, por mencionar un caso, Corea del Norte, por mencionar otro, Cuba, por mencionar otro, en alguna medida hasta Singapur, que no es un país democráticamente amplio. Entonces, es otra historia. Si sí creemos en el debate y en la elección democrática, entonces hay que someterlo a la consideración de los ciudadanos, de los votantes. Y los votantes deciden con su voto
si prefieren el modelo que Edwin está proponiendo versus Leonardo o versus Orman. Y nosotros los ciudadanos entonces escogemos. A mí me gusta más el de Orman y a mi hermano le gusta más el de Edwin y a mi esposa el de Leonardo. Tenemos todo el derecho a disentir. Y escogeremos. Don Felipe, Ajá. le habla Jorge Luis Sánchez, una pregunta. Cuando Indesa, que es reconocido a nivel nacional porque ha hecho estudios de hace años sobre los temas económicos, las proyecciones económicas, hace este estudio sobre medicamentos que casualmente acaba de terminar la conferencia de prensa de la mesa de medicamentos en la vicepresidencia de la República. Usted dice que es muy complejo, es un tema muy complejo porque no se encuentra, pero ¿dónde está el tema de, o dónde pudieran comenzar a tratar de entender el tema de estos altos precios de medicamentos versus la realidad? No vamos a hablar de otros países, la realidad internamente. Bueno, cuando nosotros estemos listos y hayamos completado este trabajo que todavía nos falta, podré responder esa pregunta con total precisión. Antes de eso, yo recomendaría, y esto aplica a cualquier mercado, y eso es otra cosa. Aquí tendemos en Panamá a querer tener aplicaciones homogéneas para todos los problemas. Control de precios, por ejemplo. En los alimentos, yo voy a dar dos ejemplos sencillos. El mercado del arroz no tiene absolutamente nada que ver con el mercado del plátano, con el del azúcar, ni con el del café, ni con el del pescado. Cada uno es un mundo dentro de un sector de alimentos y tiene elementos distintos. Cada uno tiene el mercado distinto. Y para entender ese mercado, lo primero que tenemos que hacer es un flujograma del mercado. Desde que nace el producto hasta que llega al consumidor. Y identificar entonces fallas de mercado si las hay, cuellos de botella, barreras, si hay o no problemas de colusión de precios, si hay o no suficiente competencia, si hay o no distorsiones en el mercado donde una de las partes abusa de otro los eslabones de la cadena. Pero no podemos decir si ese es el problema que pasa en el arroz, decir eso es lo mismo que pasa en el plátano, porque sería irresponsable. Pero entonces no queremos hacer ese examen y simplemente decimos vamos a controlar el precio, que básicamente lo que estamos diciendo es nos declaramos impedidos y renunciamos al reto de querer realmente estudiar el mercado, como mencioné, del arroz, para que haya suficiente producción, buena calidad y a un precio que pueda competir. O sea, lo que estamos diciendo es, y lo que se está diciendo en esa mesa es, vamos a renunciar a ello. Como no estamos en capacidad de examinar y entender esos mercados y tomar medidas estructurales que realmente mejoren esto, renunciamos a ello y tomamos la medida más simplista, que es vamos a controlar los precios. Con los resultados ya harto conocidos de que en el mundo no hay un solo mercado donde el control de precios haya funcionado en términos de suficiente oferta, calidad, términos de consumidores para satisfacer a los consumidores. El problema que yo he visto en estas 3 semanas, no sé si a Felipe le pasó lo mismo que a mí, no necesariamente Felipe y yo tendríamos que coincidir en la misma visión de país y de economía y de finanzas, de la cual él es experto y yo no. Pero bueno, cada uno tiene su lectura, ¿no? Pero fíjense que yo por un momento les quiero confesar algo aquí a quienes nos ven y nos escuchan y a los que estamos ahora mismo aquí conectados. Y en un momento me sentí feliz, Felipe, de poder ver la posibilidad que Panamá iniciara una discusión ideológica, porque lamentablemente en Panamá no hay ese debate. Y como no hay ese debate, no hay forma de contrastar un modelo versus el otro, u otro, porque no hay dos modelos, hay varios. Hay varios modelos. Y en algún momento, pues sí sentí, yo, caramba, por fin vamos a tener un debate ideológico y que la sociedad, más allá de quién tiene razón o quién no tiene razón, o cuál es el bueno y cuál es el malo de los sistemas,
que la sociedad se nutra de ese debate y que cada miembro de la sociedad vaya sacando sus propias conclusiones. Lamentablemente no ocurrió. Y no ocurrió porque en medio de la crisis resulta que con, yo no sé si le queremos llamar habilidad, astucia, lo que queramos decirle, solamente un sector planteó su visión ideológica. Solamente uno. Y para mí, aunque fue interesante escucharlos una vez más, pues yo por lo menos los he escuchado muchas veces, de todas las veces que los he entrevistado, se queda uno como, y entonces, ¿quién me explica la otra parte? No digo por mí, Edwin Cabrera, sino la sociedad, un sector de la sociedad que estuvo pendiente de escuchar esa discusión en la dichosa mesa única. Al punto que quiero llegar, Felipe, es que sí, aquí hay empresas, como dijo Jorge Luis Sánchez, como Indesa, que tiene un tracking del estudio, los estudios de materia económica de Panamá interesantísimos y valiosos, además. Pero no vemos en la empresa privada o en el sector de la empresa privada o dentro de la empresa privada grupos de personas que uno pudiera decir, estos son los filósofos, estos son los ideólogos de la empresa privada panameña. Y creo que la empresa privada se ha dado cuenta que en estas 3 semanas se tuvieron que llevar las manos a la cabeza, ¿no? De preocupación, oye, si esta gente nos gana terreno. No nos gana terreno en elecciones, sino nos gana terreno en la población. Porque todos los que tenemos ya alguna edad sabemos que cuando hay este tipo de crisis de alto costo de la vida, articular discursos populistas y o discursos de lucha de clase, eso es semilla que cae en buena tierra. Fascinante, Edwin. Y fíjate que eso de los letreros que salieron de socialismo o muerte me encantó. Sí. Me encantó porque nos estamos empezando a sincerar. Yo creo que eso es bueno. Una de las cosas, ninguna de las respuestas que recibí, salvo lo dijo de forma jocosa, mencionaba como un modelo que quisiera que Panamá fuera un país para vivir como Venezuela, Nicaragua o Cuba. Fíjense, curiosamente, ninguno. De América Latina, el único que recuerdo haber leído hasta el momento que los vi, mencionaban a Chile, que me llamó la atención. Nadie mencionaba a Costa Rica también. Me llamó la atención que nadie mencionara a Uruguay, lo que me parece un caso interesante. Pero bueno. Porque Leo no escribió, don Chapman. Ah, bueno. Entonces... llegué tarde al comentario, Orman. Entonces, pero fíjate, Edwin, ese grupo que tomó un liderazgo, la vocería en la mesa, yo creo que perdió una oportunidad enorme y un error estratégico que para mí fue sorprendente porque mis expectativas es que era un grupo muy disciplinado, que fue clara la estrategia. ¿Por qué? Paso a elaborar. Uno, hicieron un diagnóstico excelente de los problemas. ¿De cuáles son los problemas? No que los causa, ojo, no las causas. Y la solución. Exactamente, y no de las soluciones tampoco. La causa de la descripción de los precios altos, de la mala distribución del ingreso nacional, de la pobreza, en fin, todos esos problemas al dedo. Muy bien, y coincido que pienso muy distinto a ellos, en esto coincido totalmente. Sin embargo, mostraron un nivel de intolerancia y un nivel de autoritarismo cuando se debate, bueno, tenemos los problemas, ¿qué hacer? Es decir, no, aquí no hay nada que hablar. Yo soy el único que puede dar soluciones a estos problemas. Lo que está diciendo, uno, yo no creo en la democracia, yo no creo en el debate amplio, yo no creo en disentir. Aquí lo único, y nadie entra, aquí nadie entra. Veamos videos desafiando al presidente de la República. Aquí usted no manda, aquí no entra nadie. Nosotros decidimos. Yo lo veía y decía, pero qué error más grave. El mensaje que están enviando es, no solamente que yo soy dueño de la verdad, sino si yo gobierno, así es como yo voy a gobernar. Con autoritarismo y dueño de la última palabra. Aquí no va a haber espacio para el debate ni para disentir. Ese es el mensaje que nos están enviando. Y el que quisiera opinar, no había contraargumentación contra lo que la persona dijera, sino venía la descalificación. Que es una estrategia viejísima. Viejísima.
Yo creo que viene, no sé, del siglo XIX, XVIII, capaz que desde los romanos, yo no sé, pero viejísima, que ya nadie se la cree. En el momento, otro error, en el momento donde yo voy, yo no voy a refutar lo que dice Orman, sino que lo voy a atacar a él. Todo el mundo sabe, si Felipe lo está atacando es porque no tiene contraargumentos. Entonces, a mí ese error garrafal sí me sorprendió, y yo creo que les ha costado muchísimo en ese debate. Bueno, les costó tanto, Felipe, les costó tanto que al final firmaron acuerdos en la mesa y de igual forma, pienso yo, una de las oportunidades más grandes que para mí perdieron, tal vez por irse con el caramelito de que hemos ganado en la calle, no atacaron el tema que la calle quería escuchar. El dichoso punto 7, corrupción y transparencia. Y lo otro, Edwin, ¿quién en su sano juicio quiere ir a un debate o sobre ideas de cómo solucionar un problema? Si simplemente la contraparte se va a parar debajo de un micrófono, te va a gritar, te va a insultar, tú dices, que estamos perdiendo el tiempo. Aquí nadie quiere resolver el problema. Me explico, eso es casi que, bueno, vamos a la calle a agarrarnos a golpe. Ahora, es eso. Hay una realidad, esto que voy a decir, ya lo puedo contar, porque ya es historia. Pero hay una realidad que la conversé con Monseñor Ulloa el sábado que yo fui allá, pero no me... Si a propósito de esta crisis, que yo coincido con que se perdió una oportunidad, no reconocemos que tenemos que revisar, caramba, Felipe, un presupuesto de 27.000 millones de dólares. Eso es demasiada plata. Tenemos que revisar qué estamos haciendo con eso. Pero Edwin, fíjate, el debate donde está centrado ahora mismo es, simplemente la gente dice, yo quiero un presupuesto de austeridad, yo quiero recorte. Aquí nadie dice, quiero una mejor asignación de los recursos. Por eso mismo. Eso es el punto que quiero llegar. El desenfoque de la sociedad. Y te lo digo, que amigos, colegas me llaman frustrado. Fíjate, es que no están recortando. Le digo, pero es que no se trata de recortar por recortar. Hay que meterle pensamiento, es decir, estamos peleando las peleas equivocadas, hay que pelear una mejor asignación de los recursos que den mayor rendimiento a la sociedad, que den mejor calidad de vida. El salir sí, la gente tiene rabia, vamos a romper todas las botellas, perfecto, rompiste todas las botellas, hoy las rompiste, ¿te creó valor a la sociedad? No, nos quitó una gran molestia, eso sí. Ahora, si tú me dices, yo quiero romper las botellas, aparte de que porque es una actitud sinvergüenza, porque yo quiero usar esos recursos para invertirlos en educación, en el sector salud, en deporte, en cultura. Sea. Pero ahí no está el debate. O sea, estamos perdiendo el foco, estamos en el árbol y perdemos el bosque. Porque nos fuimos con la barra, como vengo diciendo hace rato. Épale. Entonces es como cuando imagínense ustedes, no solo ocurre en Panamá, imagínense ser ustedes uno de esos policías que está fuera del Capitolio de los Estados Unidos y usted quería detener a esa turba. ¿Qué les pasó a los que lo querían detener? Algunos murieron. Les pasaron por encima. Un país supuestamente civilizado, democrático, cuando llegas a esos niveles no hay forma de contener eso. Esa vorágine no la puedes parar. Pero creo que también tiene que ver mucho, don Felipe, con el desconocimiento de la población del tema económico, del tema finanzas. Porque hay una gran cantidad de la población, por ejemplo, el gobierno se endeuda para hacer cosas, pero esa deuda está ahí, esa deuda hay que pagarla. Claro. Pero hay un gran porcentaje del panameño que se endeuda también para conseguir una pantalla y después tiene la pantalla y la pone y la prende, pero tiene la deuda, pero dice, ya tenemos la pantalla. Entonces, como peor forma, más allá de la pantalla, es como si tú tomaras deuda para irte a un crucero. Cuando tú estás en el crucero, estás feliz. Y lo hacemos. El crucero, y ahí está la deuda, papá. Felipe. Y después que venimos del crucero, estamos hasta aquí. Estamos cruzados. Entonces, claro, entonces comenzamos a ver normal
lo que hace el gobierno porque el panameño no entiende estas finanzas. Claro. Pero, y llegas y pides prestado para pagar la deuda. No te olvides de eso, Orman. Felipe, Exacto. don Vas a Felipe, una pregunta. refinanciar. Me ha gustado el análisis de la mesa, lo que ha ocurrido, lo que dice Edwin, la oportunidad de oro que se perdió de entrar a un debate ideológico del tema del modelo económico del país, si se quería discutir. Pero por el otro lado, pareciera que estos grupos también se quedaron atrasados, como dicen que se ha quedado atrasado el tema del modelo económico del país, en el tema de cómo discutir, por lo que usted dice, el nivel de autoritarismo y todo lo demás. Pero también no es menos cierto que hay gente en los distintos gobiernos, porque no menciona solamente este gobierno centralmente, en todos los gobiernos, que le echan diésel a la gente. Por ejemplo, en el día de ayer, y es una de las razones que quería que lo invitáramos, el señor Contralor de la República dice que en Panamá la planilla se ha cortado más que en cualquier otro gobierno. Y dijo por ahí una serie de cosas que yo creo que usted la tiene muy clara. Eso no es cierto. Claro, eso no es cierto, pero usted cree que, como usted decía, perdóneme que le interrumpa aquí, lo que usted decía hace un rato, hay gente a la que usted le preguntó el modelo económico del país, le contestaron, cuando la gente pregunta qué color es el caballo blanco de Napoleón, no le dicen de qué color es. Entonces, ahí mismo vamos con el mismo tema. Hay gente que lamentablemente ya un nivel de hastío como lo que usted mencionó del Capitolio, claro, eso fueron manejados por Trump, pero llega a un nivel de hastío de tal manera que ya no le importa quién los dirige, simplemente es acabar, terminar. Y por ejemplo, voces como esta no contribuyen a que la gente que tiene un nivel intelectual más alto, otros que tienen un nivel intelectual también alto, pero que saben manipular muy bien, digan, mira, perdone la palabra, mira el idiota, esto todo lo que nos dijo en la cara porque se lo quieren burlar de nosotros. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero fíjate, totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Y en efecto, a mí no me gustó tampoco y me molestó. Así que yo me sumo a esas filas. Regresando a la mesa del diálogo, oportunidades perdidas. Los empresarios que son unos abusadores, así que yo les voy a poner el control de precio y voy a tratar de controlar sus márgenes. Y nadie dice cómo se va a administrar el control de márgenes, dicho sea de paso. Nadie mostró ni un flujograma de cómo voy a administrar o a supervisar el control de márgenes. Eso es una pesadilla. Eso es una pesadilla. Y sobre todo imagínense en una cadena donde hay 12 piezas en esa cadena, administrar el margen de esos 12 eslabones. ¿Tenemos el recurso humano y tecnológico para supervisar y controlar eso? Pregunto yo. Nadie presentó, simplemente era hágase, pero nadie decía cómo se va a hacer. Y me llama la atención, pero porque si el problema es de oferta, muchas veces, es decir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer para que aumente la oferta. Es decir, bueno, en esta actividad no hay suficientes competidores. Y voy a decir, a esto los vamos a obligar a que entre más gente a competir con ellos, para que les duela de verdad, para que haya más oferta. Y para que realmente entonces empiecen a bajar los precios y no se vean en otra que les toque bajar los precios. Nadie dice eso. O sea, además y lo saben, muchos de los que estaban ahí sentados, no todos, muchos de los que estaban ahí sentados saben lo que acabo de decir, pero no creen en hacerlo. Lo más fácil es decir, voy a poner un control. Eso es decir, los voy a poner a competir para que haya mejores términos y condiciones. ¿Usted cree que el gobierno se dio en ese tema, por ejemplo, de los topes de precio, el tratar de manejar el control de ganancias y la otra parte que era los subsidios a los alimentos nacionales? ¿Y por qué el gobierno se dio? Porque simplemente dijo, esto hasta el 2024, nada más me queda un año, el problema viene para el gobierno que viene más adelante. Bueno, este gobierno nos ha mostrado consistentemente una postura de evadir el no hacerle frente a los problemas más serios del país. Y mencionemos el de la Caja de Seguro Social.
programas de pensiones de beneficio definido. El presidente de la República, o por medio de un vocero, dijeron que no lo iban a abordar y que eso ya le tocaba al siguiente gobierno, a pesar de que probablemente el siguiente gobierno entrando se iba a encontrar con un programa colapsado. Entonces, estos otros problemas que son menores que ese, tampoco los ha decidido enfrentar y simplemente dice, bueno, accedo a las peticiones que me están haciendo y punto. Simplemente ha renunciado a su responsabilidad de gobernar y tratar de alcanzar entendimientos en la sociedad tomando liderazgo. Esa es la impresión que a mí me da. Entonces, por eso nos encontramos en la situación en que estamos ahora mismo. Ahora yo les pregunto, el control de precios en Panamá existió desde la Segunda Guerra Mundial, está supuesto a ser temporal, después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo para que no, y había control de precios y control, y estaba restringido las cantidades que uno podía comprar por desabastecimiento. El control de precios se mantuvo por 50 años, lo que iba a ser temporal. Y ahora regresó en el gobierno anterior. Yo he ido, obviamente el tema me llama mucho la atención, yo he ido al supermercado y me he tomado el trabajo de ir producto por producto que tiene control de precios y examinar, bueno, ¿qué pasa aquí? No sé si ustedes lo han hecho también, pero yo me encontraba, por ejemplo, el atún. Vas al supermercado, y los supermercados más surtidos puedes encontrar 20, 30 variedades de atún enlatados. Tal el control de precios. Y si tú obviamente y si uno lo puede ir colocando por orden de calidad del producto, pues hacer una línea ascendente. Y el que está en control de precios en términos de la calidad del producto es pero lejos la peor. Vas al arroz. Tú miras el arroz y ves el arroz más quebrado, más sencillo, menos procesado. En la medida que vas aumentando la calidad del arroz, más largo, menos quebrado, más entero, etcétera, ya no está regulado porque no entra en el control de precios. Entonces yo me pregunto, ¿es ese el control de precios que queremos? ¿O queremos que ese que tiene el producto mejor compita para que ese arroz de grano largo esté a mejor precio? ¿O el atún de mejor calidad esté a mejor precio? Entonces me pregunto yo, ¿ha funcionado el control de precios? Remitámonos a los hechos. Felipe, creo que hemos hecho un buen repaso de varios de los temas a nivel económico y de la discusión que están sobre la mesa. Nos queda pendiente varias discusiones y varios intercambios de opiniones. Obviamente la extensión del programa no nos da, pero seguramente nos gustaría poder tenerlo nuevamente aquí sobre la mesa. Orman, ¿usted quiere decir algo? No. Es que lo que dijo don Felipe ahorita último, el control de precios y los productos, que me ha molestado y de siempre el tema del control de precios es que los peores productos son los que entran al control de precios. Uno va a comprar un queso y dice imitación de queso, es que está en el control de precios. Pero la gente no y lee. Entonces, obviamente no es que uno tenga, pero entonces uno no compra el de control de precios, uno compra uno de mayor calidad. Sí, pero esa es la gente es la única forma de financiar el control de precios es que haya otro producto que subsidie la pérdida del control de precios. Sí, pero también lo que hizo Herman es un poco, y lo que hizo Leo, no es que la gente, Leo, no creo que no se fije, es que el dinero no lo pueden tirar para más. No, claro, pero también hay gente que tampoco se fija en lo que sí, dice yo que sé, está comprando. Lo compra claro, porque es lo que económicamente puede comprar. Lo que no terminé de explicarme es que en vez de concentrarnos en el control de precios de ese queso, deberíamos entender por qué el otro queso que es de mayor calidad, por qué no hay más que compitan con ese que haga que el precio sea más bajo. Exacto. Totalmente. Don Felipe, yo no quiero que usted se vaya sin que preguntarle algo. Y ojo, no lo hago por molestarlo ni nada que se parezca, pero usted compra medicamentos. Digo, lamentablemente sí. ¿Y qué le parecen los precios de los medicamentos?
Vamos a hablar del Felipe Panamá, humano, cuando se no, enfrenta en esa farmacia como lo hace Edwin, como lo hace, yo no sé, sí, Orman, porque Orman, sí. él dice que él está En sano. Panamá son los precios de los más altos que hay en América Latina, Ajá. sin lugar a dudas. Así que sí hay una distorsión del mercado que ustedes no terminan No es de que, ubicar. ojo, y tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que utilizamos. No es que sea una distorsión. Hay precios diferentes y más bien yo tengo que entrar a estudiar el mercado para poder decir por qué el Lipitor en Panamá cuesta $70. En Colombia no me acuerdo el precio, pero digamos $30. Uh-huh. ¿Qué? Simplemente porque Pfizer le da la gana de venderlo allá y a otro. O sea, eso son unas cosas que hay que entender para hablar con propiedad. Claro. Yo, por ejemplo, estaba investigando. Esas cadenas de distribución y farmacéuticas en Colombia son más grandes, más rentables, tienen más patrimonio que las panameñas, son más ricas. Sí. ¿Cómo explicas eso? No, yo lo que le digo es que yo estaba investigando sobre, porque hay gente que dice lo que pasa es que hay que nosotros producir medicamentos, que el Panamá produce medicamentos. Investigando me encontré que solamente hay una empresa farmacéutica, se lo preguntaba a una persona vinculada al negocio, hay una sola empresa farmacéutica que es la del señor Seferino Sánchez, que produce medicamentos localmente. La mayoría vienen importados. Buenísima observación. En el caso de Colombia, sí. Uno de los elementos que provoca que Pfizer venda el Lipitor más barato porque tiene competencia de laboratorios interna. colombianos. Eso no falla. Entonces, si no baja el precio, no vende. Exacto. Si Lipitor no tiene competencia en Panamá, ¿por qué va a bajar el precio? El fabricante de Estados Unidos, no bruto no es. Él está en el negocio de hacer dinero. Si no tengo competidor, ¿por qué voy a bajar el precio? Tan sencillo como eso. Si uno va a Canadá, la mayoría de los medicamentos no son fabricados en Canadá, son fabricados en Estados Unidos. Y un día yo le preguntaba a un experto, dice, ¿y por qué no fabrican ustedes? Y se me quedó mirando. Pero dice, tú eres como bobo, me dice. Vamos a New Jersey y compramos ahí, porque ahí están los mejores fabricantes de medicamentos del mundo. Uh-huh. Eso sí, negociamos como unos tigres. Y le sacamos agua a la piedra. Pero yo jamás en Canadá voy a poder producir a esos niveles de eficiencia que ellos tienen en New Jersey. Y a estas alturas ya, ¿para qué lo voy a hacer si lo puedo comprar barato allá? Además salí regañado y todo después de la pregunta, por supuesto. ¿Para qué voy a poner una fábrica si voy a New Jersey y negocio bien? Y fíjate lo que me decía esta persona, me decía, pero sí, pero y la molécula, olvídate, la molécula la consigue cualquiera. El control del proceso de fabricación, lo que te hace un producto inocuo, lo que te hace un producto que te garantiza la calidad, volúmenes de escala que te puede producir costos fijos y costos de fabricación mucho más bajos. Y a niveles tales de eficiencia donde no cualquiera lo puede replicar. Yo les quiero recordar, para reforzar esta parte que ha planteado Felipe Chapman, que antes que se regulara el precio de la gasolina, aquí todos los viernes Arcodeco publicaba el listado de estaciones de gasolina y el precio que cada una tenía. De manera que tú decidías si ibas a Juan Díaz o si ibas a Bellavista o si ibas a la estación X o Y o Z a buscar la gasolina más barata. Entonces había una competencia. Uh-huh. Lamentablemente, Felipe, lo que sí no hubo por parte del panameño es el hábito del consumidor de ir a buscar las más baratas para obligar a los otros a bajar el precio. Uh-huh, uh-huh. Lamentablemente el panameño no aplicó eso, a pesar Ahora, de que todos los viernes se publicaba. Yo creo que el tema del combustible simplemente fue una gota que derramó el vaso, una chispa. Porque en otros momentos hemos tenido esos precios tan altos como lo que tuvimos y no colocó eso. ¿Por qué? Porque ahí estamos pagando las consecuencias humanas de la pandemia, que no las teníamos en el 2008. No las teníamos en otros momentos donde en 2008 el precio del petróleo llegó a $140 el barril y aquí no estaban cerrando la Panamericana. Los niveles de estrés eran diferentes. Así es, así es. Okay. Y fíjense, en Cuba y en Costa Rica la gasolina es mucho más cara que en Panamá. Y ahí la gente no está prendiendo el país. Okay. Y ahí se sumó algo que dijo... Se lo llevan por delante.
Sí, ahí se sumó algo que dijo Jorge Luis también. Los voceros de gobierno eran incendiarios, porque cuando el señor dice, pero aquí nadie gasta 100 balboas de gasolina en la semana, y si había gente gastándolo. O sea, lo que vimos acá en el oeste con los tranques, yo le pongo $20 y me alcanza nada más para ir y regresar, y al día siguiente tengo que poner. Había una desconexión de la realidad impresionante. O una actitud de negación de la realidad. Muy de los funcionarios. Muy de los funcionarios. Felipe, muchas gracias. Como siempre, Y esa negación la estamos pagando caro todos. La estamos pagando, claro. Por supuesto. Muchas gracias, Felipe, como siempre, muy amable por darnos este tiempo. Con gusto, gracias a ustedes.